Importantísimo reconocer para identificar la preeclampsia, la característica esencial son tres palabritas, ¿ya? Tres alteraciones que sí o sí se tienen que presentar para ser diagnosticada una preeclampsia. Lo primero, no hay preeclampsia sin hipertensión. Lo segundo, no hay preeclampsia sin embarazo. Es una patología esencialmente ligada hacia el embarazo. Y tercero, esta preeclampsia sí o sí tiene que tener demostrada la existencia de proteinuria. Si no hay proteinuria, se diagnostica como hipertensión gestacional. Entonces, tres características tiene que tener. Tiene que estar en el embarazo, tiene que venir con proteinuria y tiene que ser una patología hipertensiva. ¿Bien? Una característica clínica adicional pues es la existencia de edema, pero eso es clásico en todos los procesos hipertensivos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir a la preeclampsia? La la enfermedad hipertensiva gestacional asociada a proteinuria y características clínicas concretas. ¿Listo? Ella tiene definida la preeclampsia. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? Es una enfermedad hipertensiva gestacional asociado a la aparición de proteinuria y características clínicas como edema. Aunque hay otras más, pero vamos a ver después, ¿ya? Pero esta es la característica más importante. Esta patología actualmente, inicia desde el proceso de la inclusión del tromboblasto en el endometrio, desde el proceso de la implantación. Muy bien. Básicamente el paciente va a tener una elevación de la presión arterial, básicamente desde el inicio del cuadro gestacional, ya desde la gestación. Pero se vuelve mucho más perceptible en el tercer trimestre. ¿Por qué razón? Porque de manera fisiológica, en el tercer trimestre del embarazo, la mujer va a tener un 20% más de bulimia. ¿Ya? ¿Por qué razón tiene tanta bulimia? Básicamente por dos factores. Uno, para producir, hacer que al producto no le falte absolutamente nada, por lo tanto tiene que aumentar la cantidad de volumen intravascular para que el embrión tenga la suficiente cantidad de oxígeno y nutrición, y por otro lado preparándole para el parto. En el parto evidentemente siempre va a haber pérdida de sangre, va a desencadenarse hemorragia, y es una hemorragia importante. Entonces para eso se está preparando el organismo, tiene que tener un aumento de la bulimia, pero el aumento de la bulimia no viene ya gratis. ¿No ven? El aumento de la bulimia viene asociado a la presencia de aumento del gasto cardíaco. El aumento de la bulimia desencadena mayor resistencia vascular periférica por congestión y por lo tanto mi paciente eventualmente desarrolla un trastorno hipertensivo, la hipertensión gestacional. Muy bien, ¿estamos claros hasta acá? Muy bien. Aquí habíamos dibujado el clase en el endometrio. Endometrio. Acá están las glándulitas endometriales. Por debajo del EPA tenemos la capa secretora. La capa proliferativa por encima. Y así está formado el endometrio. Por debajo del endometrio pues vamos a tener al tejido miometrial, que es muscular. Tenemos células musculares en toda la estructura miometrial. Muy bien. Hacia el sexto día del proceso gestacional, desde la concepción, vamos a tener acá a la gástula, tronaramo y la cara módula,
Y las células que se encuentran en la superficie, que son células del citotrofoblastón, van a empezar a migrar hasta esta zona y a desencadenar la liberación de enzimas, de colagenasas. ¿Bien? Y por lo tanto, esta cápsula empieza a ingresar hacia el endometrio, ¿no? Conforme va entrándose en el endometrio, se van a liberar varios factores, como el factor de crecimiento epidérmico, y también van a liberarse el factor de crecimiento del endometrio vascular tipo 1. ¿Bien? Estos son factores que habitualmente se liberan en el proceso de inflamación. O sea, el organismo materno lo toma como un proceso inflamatorio asociado a un patógeno antigénico. Pero aquí hay una clave. En el proceso uterino hay muy poca celularidad del proceso inmunitario. Entonces desencadena un proceso inflamatorio libre del proceso inflamatorio. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo repetir ese proceso? Se produce un proceso inflamatorio sin desencadenar respuesta celular. No van neutrófilos, no van linfocitos, no van ninguna de estas células. Solamente se liberan dos factores que aumentan la permeabilidad vascular. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de estos dos? Cuando estos se liberan, la vasculatura que nace desde el endometrio, que son las arterias rectas endometriales, las arterias arqueadas y las que se encuentran en la zona más superficial, las helicoidales, se dilatan, tienden a dilatarse con una respuesta inflamatoria. Se desencadena un aumento de la dilatación. Y este factor en especial desarrolla un proceso que se va a denominar angiogénesis. Tenemos entonces dos procesos vasculares acá: vasodilatación y angiogénesis. Entonces aquí ya vamos a tener a nuestro punto, ¿no es cierto? Acá está, formándose el citotrofoblasto. Este se va a rodear del tejido intersticial y los vasos sanguíneos van a empezar a dilatarse en esta zona. Se dilatan y van a empezar a cubrir al ovocito que está fecundado, ¿no es cierto? Esto se promueve la angiogenia y la vasodilatación. De hecho, la vasodilatación desencadenada por el proceso miometrial asociado al citotrofoblastón, esto más esto, van a desencadenar la formación de la testícula. Que es un espacio abierto, es un espacio bien, es un espacio vacío en el cual se va a desencadenar el transporte entre la vasculatura materna y el citotrofoblasto. En sí, estos dos, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, van a formar la cara fetal de la placenta y este proceso de dilatación vascular desencadenada y producida en el endometrio va a desarrollar la decidua y las vellosidades hormonales. Ese es el proceso normal.
¿Bien? De migración de citotrofoblasto, proliferación de citotrofoblasto y un proceso de vasodilatación que aumenta el flujo vascular. Por lo tanto, el citotrofoblasto mantiene concentraciones estables, pero el embrión mantiene concentraciones estables de oxígeno y se desencadena el proceso de la gestación. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora veremos lo que está mal. En la preeclampsia vamos a ver que esto no se va a cumplir. No hay vasodilatación. Esencialmente el proceso de la gastrulación y el citotrofoblasto van a empezar a pesquisar, a buscar vasos sanguíneos. Pero no todos tienen afinidad a desarrollar esta vasodilatación. No se sabe la causa todavía, ¿ya? Muchos la asocian a un factor genético. Lo que hace es que el tejido más perfundido se encuentra en la superficie. ¿Bien? Estos factores actúan con mucha facilidad. Entonces, empieza a ingresar, no encuentra nada, sigue ingresando, no encuentra nada. Aquí ya no puede ingresar porque aquí ya tenemos la vasculatura grande. Si aquí tiene contacto con la vasculatura grande, con las arterias arqueadas y las arterias rectas, ahí sí se va a encontrar con el proceso inmunitario. Y va a llegar el proceso inmunitario de los neutrófilos y los linfocitos y lo van a destruir. ¿Bien? Entonces, cuando ya ha pasado un tiempo y no se ha desencadenado el proceso vascular, va a empezar a liberar dos factores, que son dos genes. El FLT soluble, que es la proteína similar a factor de la FMS, y tenemos a la endoglina. Y por medio de estos factores va a morir estos de manera crónica. Al no existir estos factores, en especial disminuye la vasogenia y con disminuye la vasodilatación. Entonces, ¿qué va a tener la paciente? Va a tener pocos vasos sanguíneos, pero se va a promover la vasoconstricción. La vasoconstricción, ¿qué tiene que ver con todo esto? La vasoconstricción va a causar un problema mayor, el aumento de la resistencia vascular periférica. Y con el aumento de la resistencia vascular periférica debe existir el aumento del gasto cardíaco. Ya. El aumento del gasto cardíaco y el aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué van a desencadenar? Hipertensión arterial sistémica. Ahí está la causa. Muy bien. ¿Está claro? Se abolen entonces estos dos componentes y se mantiene un estado constante de vasoconstricción. Es a nivel sistémico, no es únicamente local, es en todo lado. ¿Bien? Lo cual aumenta el riesgo de isquemia y congestión a nivel de la vasculatura renal, un órgano muy importante. Se puede alterar, puede desencadenar insuficiencia renal. Se altera el flujo y la vasculatura hacia la vasculatura coronaria. También se puede desencadenar trastornos a ese nivel. Puede producir hipoxia. Los más graves, los más claros. Cuando es el proceso de congestión y la vasoconstricción, afectan a otro organismo, a otros dos.
Es endocrina. La hipertensión arterial sistémica desencadenada por este cuadro va a afectar a múltiples órganos, ¿cierto? A nivel renal, puede desencadenar uremia, puede desencadenar lesión glomerular, puede desencadenar por lo tanto acidosis. Y por otro lado, cuando se desencadena la lesión glomerular, desencadena un cuadro muy característico. ¿Por qué se caracteriza eso? ¿Qué es la precaución? Proteinuria. Hipertensión arterial afecta con la barrera de filtración glomerular de manera aguda, rompe la barrera de filtración y permite grandes cantidades de eliminación de proteínas. Por lo tanto, a nivel sérico, ¿cómo va a estar el paciente? Matar, va a tener hipo, y se está eliminando la proteína, Hipoalbuminemia. y si tiene hipoalbuminemia, ¿qué produce? Así. Disminución de qué? De la presión coloidogófica. La disminución de la presión coloidogófica. Otra característica del cuadro. Observa la eclampsia, la proteinuria y edema por causa renal. El edema también se puede desencadenar por un factor que hemos visto ahí. Aumenta la resistencia vascular periférica de cadera, aumenta la presión cardíaca, aumenta la presión hidrostática. También tiene causa cardíaca por aumento del gasto cardíaco. Siguiente alteración. La hipertensión arterial sistémica va a desencadenar congestión e hipoxia de otro organismo, que es el hígado. Entonces esto va a desencadenar la existencia de un síndrome denominado síndrome de Hell. ¿Qué quiere decir Hell? Es un acrónimo. Hemólisis. Encima del Muy bien. Elevación de enzimas hepáticas. Así está este nivel. Tiene el kines del liver. O sea, enzimas hepáticas. ¿Cuáles son las enzimas hepáticas, Eva? Y ACT. El problema AST. Eleva FA. Fosfatasa alcalina. ¿Qué más vamos a tener? LP. Trombocitopenia por Esto viene de low platelets. plaquetas. Bajas plaquetas. Esto quiere decir que vamos a encontrar disminución de la concentración de las plaquetas por debajo de 150 cuerpos por milímetro cúbico. La hemólisis es bien interesante porque produce las células en casco, ¿no? Son células dismórficas en forma de casco, como si estuvieran seccionadas. ¿Saben por qué se produce eso? Por vasoconstricción. Se produce una hemólisis, un cuadro de hemólisis con características microcelulares microbiopáticas. Produce hemólisis microbiopática.
Microangiopático porque los vasos sanguíneos que estaban dilatados se contraen. Aquí tenemos un vasito que estaba dilatado, los eritrocitos pasan por ahí, un capilar, pero se contrae tanto por la falta de esos dos que los eritrocitos, y por el aumento de la presión, empiezan a desmovillarse, se ven así, células ejemplares, las células en cascos, ¿ya? Están aplastados, ya no tienen funciones, por tanto pierde capacidad de producir oxigenación. Muy bien, entonces ahí tenemos la hemólisis microangiopática, tenemos la disminución de las enzimas hepáticas, esto se produce con isquemia. Esto lo que está indicando es que el hígado está pidiendo ayuda, está dañado, marca lesión hepática. La existencia de pocas plaquetas pues tiene que ver por que faltan esos dos, en especial el BF sub 1, ¿ya? Porque este es un gran estimulador de la formación del trombocito. Al faltar este, pues ya no se forman trombocitos a nivel de la médula, o sea, ya no existe la diferenciación del miocardiocito. Todo está explicado. Es ¿ya? A nivel pulmonar, al haber menos cantidad de eritrocitos, al haber menos cantidad, de antiocitos glucóticas, se va a necesitar edema. El tercer espacio se va a formar edema por esto. Puse edema en muchos órganos. Y las presiones tan elevadas, aquí voy a colocar una flecha más grande. Y la elevación de la presión puede vencer a la resistencia vascular de la vasculatura cerebral, desencadenando la existencia de ACV, de accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Y las convulsiones, doctor? Y como resultado, ¿qué va a dar? Hemos hablado de la percance, pero cuando vienen con convulsiones, yo pensé que no se veía las convulsiones. esto quiere decir que se rompe un vaso sanguíneo cerebral por el aumento de la presión sostenida. Básicamente este es el cuadro etiopatogénico de la eclampsia. Y faltan más, ¿no es cierto? Pero las más importantes son su repercusión hepática, su repercusión renal, su repercusión cerebral. ¿Muy bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Dígame. Doctor, en algún punto de la clase mencionó que podría deberse a factores genéticos. La mayoría de los casos ocurre en pacientes, bueno, en personas que son madres primerizas. Pero si es una madre ya que dio a luz a su primer hijo, no tuvo complicaciones, pero en su segundo embarazo presenta preeclampsia, ¿eso se debe a un factor genético? A ver, es más preponderante en mujeres primerizas porque es en las que se va a encontrar. Actualmente las mujeres que ya han tenido antecedentes por preeclampsia, hay que tener cuidado, hay que revisar constantemente los índices de la presión arterial porque tiende a elevarse. Las mujeres que han tenido preeclampsia con mayor preponderancia pueden desarrollar su segundo embarazo con preeclampsia. ¿Bien? Si tiene como antecedente una madre con diabetes mellitus, se agrava. Si la paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, de hecho ya tiene características que pueden aumentar la presión arterial de manera patológica. Entonces el proceso del desarrollo de la hipertensión gestacional va a ser más severo. ¿Ya? Muy bien. Doctor, una consulta. Si en el caso de la preeclampsia, como comentó, que va a haber una vasculatura materna y haber mayor hipertensión, eso no le podría causar el aborto. Sí. Es que hay que tomar esto en cuenta. Esto no les he dicho. Cuando la vasculatura está dilatadita, forma vesícula, ¿no es cierto? Forma un espacio con una presión incluso limitada. Hace que no altere mucho la presión arterial en este espacio. El flujo vascular viene en el tejido de la placenta.
todo está dilatado y permite que se tome su tiempo en el proceso del intercambio molecular inclusive. ¿Ya? Cuando está cerrado, no está abierto, ha bajado su volumen, pues llega mucha presión acá. Tiende a producir, en algunos casos, hemorragia retroplacentaria y desprendimiento prematuro de placenta no deseada. Este es uno de los cuadros más severos que pueden desencadenar la preeclampsia, por ejemplo, en el tercer trimestre. ¿Bien? Se rompe la vasculatura, produce un proceso hemorrágico por detrás de la placenta y se desprende y muere el producto. ¿Ya? Otra de las alteraciones que se va a desencadenar, tener poco flujo vascular, ¿no es cierto? Poco flujo vascular tiene, altas presiones está manejando acá, no existe intercambio. Viene asociado a ¿qué? Retraso del crecimiento intrauterino. Los productos son más chiquititos cuando la paciente tiene preeclampsia y son más propensos a que cuando nazcan puedan desencadenarse en ellos complicaciones asociadas al metabolismo. Esto se podría dar más común en embarazos adolescentes. ¿Embarazos adolescentes? Sí. En el caso de los embarazos adolescentes es Menos. o sea, hay una característica del embarazo adolescente, que habitualmente el embarazo adolescente esconde el embarazo. Entonces, cuando se tiene que diagnosticar la hipertensión gestacional es a partir del primer trimestre. Entonces, porque esto desde el primer trimestre se puede tratar para evitar la sintomatología. Se administran hipotensores, habitualmente se administran la prazosina, por ejemplo, y el alfa-metildopa, para que no produzca alteraciones al momento del menstruado gestacional que sea trimestre venoso, ¿ya? Pero como que se esconde en el embarazo, pues no va a tener tratamiento. Entonces, habitualmente el proceso de lavamiento de la presión arterial se vuelve sostenido y puede desencadenar ya de hecho. La hipertensión arterial hemos visto que causa en vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Produce vasculopatía hipertensiva, se vuelve dura la vasculatura, se produce arteriosclerosis. Y eso se produce en la clase. Eso se produce en el riñón. Entonces, cuando ya han identificado que se encuentra embarazada la adolescente, pues ya ha desarrollado vasculopatía hipertensiva. Ese es el giro. Es más que complicado, porque no hay control. Si hubo un aborto anteriormente y se vuelve embarazada, ¿hay más probabilidad de que pueda producir una preeclampsia? Si hubo un aborto Claro, si está asociado al factor genético, pues sí, pues puede mantener, todavía siempre va a tener este factor asociado a la incidencia, si está asociado al genético. ¿Cómo se diferencia el síndrome de En el síndrome urémico hemolético, la alteración es puramente renal y el síndrome de Kemp no se presenta en mujeres que no están embarazadas. El Kemp es de embarazada igual que la preeclampsia. En el lado metabólico, ¿cómo afectaría? Porque anteriormente tengo una familiar parecido y le restringían ciertos alimentos como el huevo, leche, la mayoría de la. ¿Cómo se daría? ¿Por qué era una Es que tienen que, uno de los preceptos es que los alimentos muy cargados con glucosa aumentan en sí la osmolalidad vascular. Entonces sí, pues tiene que cuidarse. Consumir soles también, consumir alimentos muy salados, etc. Disminuir las concentraciones de volumen también. ¿Ya? Eventualmente el desequilibrio no va a tomar mucha agua, solamente al requerimiento. Lo aumenta volumen y el problema de esto es precisamente el aumento de volumen. Doctor, en la preeclampsia, ¿qué sector de mujeres son más propensas? ¿Las que son como los embarazos adolescentes, embarazos tardíos, o la edad no va a influir bastante en esto, sino El asunto es que está asociado a genes, eso es indiscutible, porque no se encuentra todavía la causa. Si no se trataría desde la causa, todavía no hay, todavía sigue siendo una enfermedad prevalente del primer mundo, también de países en vías de desarrollo. ¿Ya? Es más fácil encontrarlo en mujeres primigestas. ¿Ya? Es más fácil encontrarlo y es más grave en el embarazo tardío. O sea, es más frecuente en las mujeres con el primer embarazo
en mujeres con embarazo tardío. Entonces, ahí vamos sumando, ¿no es cierto? Si es una mujer que a sus 36 años está sufriendo, que está tiene patogénico asociado, puede tener mayor preponderancia de que el cuadro patogénico se vaya agravando y se vuelva más complicado. Entonces, si es genético y nada de privilegios, es más progreso, en su tercera o cuarto hijo que tengan, ¿también van a tener preeclampsia? ¿O ya si es que ella sigue un tratamiento, ya no se va a repetir esta? No, siempre va a estar el factor. Siempre va a estar el factor. ¿Ya? Pero el asunto es controlarlo rápido, ¿no? Hay que controlarlo rápido. El proceso hipertensivo se puede controlar en estados precoces con farmacología, pero la preeclampsia es diagnóstico, perdón, es una causa de que el parto nunca tiene que ir a, nunca tiene que ir a parto, siempre se sabe, ¿ya? Doctor, y si tengo, digamos, una paciente que ya es hipertensiva y se llega a embarazar, ¿tiene riesgo de padecer preeclampsia o...? No. La hipertensión no es causante de la preeclampsia. La preeclampsia es una alteración de la placentación. La hipertensión arterial es otro ente clínico. Ahora, de que la sintomatología se puede asociar a muchas de esas características, sí, se puede. Pero la diferencia es que cuando mi paciente tiene hipertensión previa al proceso gestacional, cuando una vez finaliza el parto va a seguir con hipertensión. Mientras que la mujer con preeclampsia desarrolla esto esto solamente se desarrolla en el parto, ¿no es cierto? No, perdón, en la gestación. Una vez se produce el alumbramiento, o sea, la extracción de la placenta, la expulsión de la placenta, regresa a valores normales. Esto solamente es en la gestación. ¿No? Doctor, en un caso, digamos, que la paciente tiene mellizos o gemelos o gestaciones, la complicación puede ser grave. Sí. Con el embarazo gemelar, con el embarazo múltiple es más severo. Más rápido se presenta la sintomatología. ¿Qué pasaría si la paciente va a un parto normal? Es buena pregunta. Ya, les voy a decir un ejemplo ya de nuestro medio. ¿Ya? Es una mujer de unos 35 años, ¿ya? Es comerciante de una feria. ¿Bien? Actualmente las mujeres comerciantes pues tienen cierto grado de síndrome metabólico porque están sentaditas, no se mueven mucho, no tienen mucha actividad física y así embarazo. Ahí ya tenemos dos factores asociados. Los valores normales de la presión arterial van hasta 140 milímetros de mercurio. El corazón de mi paciente, por ejemplo, era 110. ¿Ya? Pero el que tenía síndrome, y eso era en la infancia, ¿ya? Cuando no tenía síndrome metabólico, cuando no cumplía esta edad. Con el hecho de que ahora es comerciante y no se mueve mucho, ya desarrolló síndrome metabólico, ha aumentado su presión arterial, ahorita está en 130. Ya, tristemente además, vive en la altura, vive en el alto. Esto a todos nos afecta, todos tenemos más de la presión arterial de la que deberíamos tener. ¿Por qué? Necesitamos más oxígeno. Ya necesitar más oxígeno y al haber poca presión de oxígeno en nuestro medio, pues tenemos que aumentar la volemia. Esta sangre es más espesa. Entonces vamos a, esta mujer ya tenía 130, ahora tiene 140, ya tiene hipertensión arterial. ¿Listo? ¿Y tienes hasta aquí? 140 ya tiene la mujer, se embaraza. Se desarrolla la preeclampsia. No, perdón, se embaraza. La elevación, la volemia en el embarazo, ya les he dicho, aumenta 20 a 25%. Esto eleva la presión arterial de manera fisiológica. Esta mujer que estaba embarazada ya tiene 145 de presión arterial. Ya tiene hipertensión sustética. Preeclampsia. Se produce esta alteración basal 150. ¿Estamos? Se puede tolerar todavía. La mujer eventualmente va a ir con ustedes, en especial cuando estén en el tercer trimestre del embarazo, se puede decir. Cuando ya está por encima de 150, 160, habitualmente ya tiene signos de vasoespasmo. Y les va a venir a la consulta, les va a decir, doctora,
A veces cuando estoy muy fatigada, empiezo a ver unos puntitos, unas luces brillantes. ¿Ven? Eso se llaman fosfógenos, son signos de vasoespasmos, porque se ha producido vasoconstricción. La presión arterial producida por esto está desencadenando esto. O cuando a veces me estreso, empiezo a escuchar un pitido que no se detiene, ese es el tinnitus. Le ves las piernitas hinchadas, ¿eh? Tiene edema. Doctora, ya no estoy orinando tanto, tiene alteraciones urinarias. Su presión de mides, 155 de estado. Ya digamos que no te llega a ti, te llega a otro irresponsable que no le toma en cuenta, ¿ya? Y se va la señora. Llega el parto. Por pujo, en el proceso del parto se eleva la presión arterial. ¿Saben cuánto? 50 minutos de mercurio. Llega a 200. No hay vaso capilar que pueda soportar eso. Se rompen los vasos del riñón, necrosis tubular. Se rompen los capilares hepáticos, se produce síndrome de Gerd. Se rompen los capilares cerebrales, la paciente empieza a convulsionar. Ahí está el riesgo. Y muere. Y por eso les va a tocar eso, no sean irresponsables. En las mujeres embarazadas en especial hay que hacer una pesquisa constante de presión arterial. ¿Ven? Si ven la presión arterial elevada, se transfiere. Se tiene que transferir a que se maneje su terapia por medio de especialidad en ginecobstetricia. Y ahí se tiene que observar si a pesar de la administración de los fármacos hipotensores no se preserva nada, o sea, se mantiene así, va a internación por alto riesgo obstétrico. Si se mantiene así, a pesar del control, a pesar de la administración de fármacos parenterales, se corta el embarazo. Independientemente de la edad gestacional, no hay otra. ¿Ya? En el mejor de los casos, digamos que tiene más de 20 semanas, tiene 23 semanitas. Se corta el embarazo, se hace la cesárea, se lo lleva al pacientito auxilio para que se desarrolle y listo. Se saca la placenta, la mujer ya regresa a lo normal, regresa a lo pasado. ¿Ya? Porque la preeclampsia tiene un factor, independientemente de en qué época se encuentre, desencadena retraso de crecimiento intrauterino. En algunos casos incluso puede producir que el embrión no se desarrolle por completo y tienda a morir. ¿Bien? Por eso no se deja mucho tiempo al embrión dentro. En la mayoría de los casos es preservador, ¿no? Hasta que se desarrolle un poquito más, ¿no? Pero no, aquí hay un factor que ya está alterando el desarrollo embrionario. Entonces, en muchos casos hay que sacar el embrión si no se desarrolla nada y esperar lo mejor que vaya a usar, ¿no? Doctor, en caso de la preeclampsia, ¿qué va a depender si una persona que en el primer trimestre está llevando su control para la preeclampsia, qué va a depender si el producto a través de la cesárea nazca vivo o no? ¿De qué va a depender? Sí, porque mi prima tenía preeclampsia y sí llevaba los controles todo. Y cuando le hicieron la cesárea en ese momento le dijeron que, si va a haber una complicación, ¿quién va a quedar vivo, la madre o el hijo? O sea, porque si ella ya estaba llevando su control previamente. Es que en muchos casos no se controla. No, es bien difícil. Muchos fármacos no se pueden administrar en el embarazo. Los hipertensivos más fuertes no se pueden administrar por riesgo de teratogenicidad. Tenemos una línea de fármacos que se administran. Algunos betablocantes con la betalol se pueden administrar, algunos vasodilatadores con la prazosina, la argometildopa, ¿ya? Y en el caso más severo, el esquema Sushpan, que es con las ampollas de gluconato de magnesio, ¿ya? Pero esto ya acarrea en sí, la administración del esquema Sushpan puede ser riesgoso para la madre también. Por eso siempre hay que tener incluso el antídoto. Y habitualmente se utiliza para transporte. No es tratamiento crónico. Solamente es para transporte para tu paciente que está ahí con una elevada cantidad de presión arterial y ya desarrollado síndrome de Gerd, tiene proteinuria.
para el tiempo en el cual estás llevando al hospital del tercer nivel o de segundo nivel, para que se produzca la cesárea. Es un fármaco eventual. Es un fármaco de emergencia. Después lo van a ver. ¿Ah? Una preeclampsia, no hay. No existe si no hay problemas la placenta. A no ser que exista una alteración de la formación de la placenta, vamos a ver la siguiente clase. La placenta increta percreta. Es lo que pasa pues allá. Se recuerdan el increto de percreta. Cuando llega acá, se denomina placenta acreta. Cuando llega hasta el miometrio, es increta. Cuando ocupa todas las tres partes, endometrio, miometrio, perimetrio, es percreta. Ahí no hay nada que hacer porque esto sigue sangrando, se saca el útero. Una pregunta, en caso por ejemplo de que una paciente tenga la preeclampsia y se le diagnostica por ejemplo en el cuarto trimestre o en el quinto trimestre, ¿es recomendable hacerle un legrado o continuar con la... ¿Cómo? O sea, en caso por ejemplo de que tengamos a una paciente que ya se le diagnostique con preeclampsia y está en el cuarto y quinto trimestre, ¿es recomendable hacerle un legrado o que mantenga su embarazo? Es que, ¿cómo vas a hacer legrado si el embrión depende de su vida de la placenta? No puede quedar el embrión ahí. Si necesariamente tienes que hacer una cesárea, sacar el embrión y sale la placenta. Si ya no tiene ningún factor que estimule su crecimiento, ahí sale. Se exterioriza. Únicamente utilizas el legrado y el ameo cuando se encuentra unido o se encuentra pegado hacia el endometrio. En el caso del acretismo placental. Sí. En el caso de las molas, ¿qué puede desencadenar preeclampsia? Las molas, sí, pueden desencadenar preeclampsia. Porque también es una alteración de la bueno, no preeclampsia como tal, porque está fuera de su rango. No tiene estas características, pero puede producir cuadro hipertensivo. ¿Bien? Doctor, cuando tenemos la sospecha de que una paciente tiene preeclampsia, ¿en cuánto tiempo más o menos podemos manejarlo? Referir, todo eso. Es que la preeclampsia no se desarrolla de un día para el otro, es toda una secuencia. Además, inicia desde el primer trimestre. Solamente que se va complicando cada vez más. Va aumentando más la bulimia, va produciéndose más la reconstricción. En el primer trimestre tiene elevaciones ya de la presión arterial, pero no produce clínica. La mujer está tranquila, está normal, está exenta de lo que le va a pasar al futuro, ¿no es cierto? No, ni se lo espera. Posteriormente, segundo o tercer trimestre, cuando ya ha aumentado la bulimia, ahí sí nota la clínica. Pero ahí ya se produce la vasculopatía crónica. ¿Ya? Sí. Doctor, ¿y cuáles son sus características clínicas para que una paciente empiece a decir o tenga? Primero, hipertensión. Segundo, edema. Tercero, síntomas de vasoespasmo. Y lo más importante, embarazo, está embarazada. ¿Por qué una mujer llega a desarrollar preeclampsia y otras no llega a desarrollar preeclampsia? No, la eclampsia no se desarrolla sin preeclampsia. La eclampsia es cuando se rompe la vasculatura cerebral y produce arritmia. No hay eclampsia sin preeclampsia. La eclampsia es lo que va a pasar después. Al momento del parto, muchachos, se los comento porque es frecuente. Si ustedes van a trabajar acá en la altura, van a ver todo el tiempo esto. No se tiene que controlar. Yo, cuando estaba en mis rotes de internado rotatorio en obstetricia, sin bromear, he visto 30 casos de preeclampsia en 3 meses. Y uno de ellos era grave, ha desencadenado convulsión. Y hemos tenido que transportar con el sistema SUSPA, todo monitorizado, con reanimación y todo. Van a ver, si hacen su internado, si hacen su servicio rural, la mismo, van a ver igual, en el campo se ve y ahí pues no tienen muchas cosas, ¿cierto? Van a tener que apañárselas como que quieren.
Por eso es importante el control prenatal. Doctor, entonces podríamos afirmar de que la preeclampsia y la eclampsia sería más como un factor de altura. Está agravada por la altura, pero se presenta en todo el mundo. En nuestro caso, se presenta en la clínica más hacia la eclampsia que en el área, que en otros países, ¿no? En las costas. ¿Ya? En nuestro caso, más rápidamente evoluciona hacia el cuadro complicado. No quiere decir que aquí tenemos más preeclampsia, ¿no? Es que nuestros casos son más complicados. Se agrava más rápido. Sí. Exactamente. ¿Ya? ¿Está entendido, no? Ya, súper. Esto trata lo que pasa básicamente en la centroplástica que desencadena la dilatación vascular. Finalmente tenemos, en el caso de la eclampsia, no se ponen las temperaturas, se liberan algunos factores como la soluble, la colina, ¿no? Lo cual impide que el desarrollo de los factores de crecimiento receptor endotelial, el factor de crecimiento endotelial del endotelio vascular y el factor de crecimiento tisular. Esto es lo que pasa en la placentilla. Así es, miren. Aquí está la cara fetal con el citotrofoblasto. Aquí está la vasculatura umbilical. Esto se dirige hacia el cordón umbilical. Y al otro lado las vellosidades placentarias maternas. Aquí están las vellosidades. Cuando es normal la placentación, tenga este espacio a la vecina. Aquí está el espacio intervenoso bien vacío, ¿no? Está vacío. Esto hace que el flujo se enlentezca y que de manera lenta puedan pasar oxigenitos que tranquilan el proceso de gestación. Mientras que en otro caso tenemos en la preeclampsia todo lleno, todo vasoconstricto. Miren, incluso hay vasculopatía hipertensiva. Miren, aquí está el signo de la cebolla. ¿Ven? El signo de la mitad de la cebolla, la arteriosclerosis hiperplásica, ¿recuerdan? El signo de la cebolla. Es hipertensivo. Ahí está la razón. La vasculatura es chiquita. ¿Ah? Y todo lleno de agua, miren, colágeno, todo lleno, todo saturado, los vasos sanguíneos bien comprimidos, miren, aquí están bien dilatados, comprimidos por completo. Lo que puede desencadenar es infarto placentario, puede desencadenar hemorragia retroplacentaria, maduración prematura de las vellosidades, lo cual altera el flujo vascular y necrosis fibrinoide. Al haber mucho flujo vascular y menor cantidad de intercambio, el feto o el producto se desarrolla más lento, sale un producto más chiquitito, con alto riesgo vital, muy estresado. En el embrión van a ver, o cuando realicen la cardiotocografía fetal, van a ver el corazón del neonato o del feto en el proceso, en el tercer trimestre al menos, late hasta 160 latidos por minutos normales. Pero este va a estar 200. ¿Por qué? Le falta oxígeno, está tratando de sacar a ver cantidad. Entonces, esto puede desencadenar incluso que fallezca porque se cierra la vasculatura. Todo claro, saca, ¿eh? Ya. Pásanos otro temita. Ya, la primera parte de este tema vamos a ver. La siguiente clase vamos a ver ya este tema. Vamos a ver aborto y presente. ¿Qué órgano es este? ¿Por qué? Bien. Es glándula mamaria. ¿Qué estamos viendo? La glándula mamaria, como todas las glándulas exógenas, tiene dos partes. ¿Ya? Todas las glándulas tienen estas características. Tiene una zona donde se produce la secreción y tiene un conducto donde se va a transportar la secreción. ¿Ya? Tenemos una parte globulillar, aquí estamos viendo el glóbulo.
¿ya? Y tiene una parte tubular que no se puede ver acá, pero que se encuentra entre el tejido, ¿ya? Donde se va a transportar el producto de la síntesis. El caso de la glándula mamaria, saber que se desarrolla en el tejido conectivo subepitelial anterior hacia la zona muscular de los pectorales. Entonces vamos a ver gran cantidad de tejido conectivo. En este caso estamos viendo en la glándula mamaria el desarrollo maduro, ¿ya? Después del proceso de la pubertad, ya se desarrolla la forma habitual de la glándula mamaria. En la práctica vamos a ver algunas imágenes de cómo se desarrolla la glándula mamaria y cómo se va formando, ¿ya? Además, vemos el desarrollo de linfocitos, ¿correcto? Tenemos tejido graso asociado acá. ¿Por qué razón? Porque estos van a coadyuvar en la formación de la secreción de la glándula mamaria, que es la leche. Básicamente esta es su forma, véanla bien. Tenemos lobulillo, tenemos parénquima, formado por el lobulillo y el conducto mamario, y tenemos estroma, formada por el tejido conectivo y el tejido adiposo. Todos estos tejidos que hemos visto tienen capacidad de producir alteraciones de la diferenciación, pero el cáncer mamario, el cáncer de mama, propiamente dicho, es de esta zona. ¿Ya? Porque también el linfocito puede sufrir un proceso neoplásico. Esto se va a denominar, por ejemplo, el proceso neoplásico o alteraciones tumorales, como los linfomas, los linfosarcomas, pueden producirse linfomas, pueden producirse angiomas, angiosarcomas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el que es base en nuestro material de estudio durante estos días va a ser el PARE. Estamos viendo un cuadrito que precisamente se encuentra en su libro, en el cual describe cómo está desarrollado el proceso tumoral en la glándula mamaria. El lobulillo normal va a estar formado por lobulillo, pero en la glándula mamaria está formado por lobulillo y por el ducto, ¿cierto? Y los ductos van a desembocar en el pecho. Hay alteraciones con sobrecrecimiento que no son neoplásicas, o sea, existen sobrecrecimientos, incluso en algunos casos inflamatorios y secundarios. Estos se van a denominar hiperplasias epiteliales. ¿Ya? La enfermedad de Payet, por ejemplo, es sobrecrecimiento epitelial en la zona dental próxima hacia el peso. Y aquí tenemos una línea, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, el fibroadenoma, que es un tumor benigno. Solamente crece en un sitio circunscrito y solamente crece en fibras polares. ¿Ya? Y por encima de esta línea ya tenemos las alteraciones malignas. ¿Ya? El carcinoma parenquimatoso se va a clasificar en dos. ¿Cuántas partes tiene la glándula? Dos, ¿no ves? Lobulillo y ducto. Hay carcinoma ductal y hay carcinoma lobulillar. Esa es básicamente la clasificación del cáncer mamario. Ductal o lobulillar. ¿Bien? Hay otros procesos neoplásicos también, bien raros, pero bien agresivos también, porque estos alteran la fisiología, la fisiomorfología de la glándula mamaria. Lo tenemos acá tumor pilotes, que vamos a ver a continuación, y los angiosarcomas de tejido estromatoso también. Estos pero son similares a cualquier tumor que podamos llegar a tener. Los que están asociados en sí al desarrollo y la diferenciación parenquimatosa mamaria son el carcinoma ductal y lobulillar de glándula mamaria. Importante, y algo que se tiene que grabar en su cabeza. Hay una línea de seguimiento que se tiene que dar, una línea de procesos que no se pueden saltar en el diagnóstico de la patología mamaria. Este es un tema tabú. ¿Bien? Es muy difícil, ciertamente muy difícil, no sé, tal vez por alguna causa idiosincrática, que las mujeres vayan
consulta por patología mamaria. Ahí también lo dejan pasar, a pesar de que han encontrado remodulaciones, dejan pasar hasta que se complican demasiado. ¿Bien? Por eso, en este caso, en todos los casos en los cuales llegan pacientes con estas preocupaciones, hay dos cositas que tienen que hacer: no minimizarlas, pero tampoco sobredimensionarlas. ¿Bien? Hay que indicar a la paciente qué mecanismos se tienen que tomar. La mujer viene con su bultito, con un nodulito, el hablado normal. Y el varón también, ¿por qué no? De hecho, en el varón es más tabú inclusive. Hay también casi no mamario en el varón. Muy rara vez van a consultar. ¿Ya? Y los más graves son el varón, pues. Porque en el caso de las mujeres hay un factor que se puede detener. En el caso del varón no. Entonces, viene la señora, ¿no es cierto? Una señora de 26 años, a su consulta, y dice: doctora, tengo un bulto. Ustedes le analizan, ¿cierto? Le revisan. ¿Qué le van a decir? Bien, eso es lo que hay que hacer. Muchos médicos son bien irresponsables al momento de indicar qué medidas van a tomar. Le dicen: señora, usted probablemente tiene cáncer. No se puede censurarse así. Una masa tumoral no quiere decir que hay cáncer. Porque como hemos visto en la anterior imagen, hay tumores benignos, hay sobrecrecimientos hidroplásicos, hay procesos inflamatorios. O sea, un absceso es piel, o sea, puede haberse producido una colonización bacteriana y formar un abscesito, ¿no? O tal vez mi paciente tiene un patógeno en otra zona y ha desencadenado hipertrofia, una adenopatía. O tal vez mi paciente por una lesión ha desarrollado un poco inflamatorio, ¿no es cierto? Entonces no es preponderante, esto es ligado a genes, siempre es ligado a genes. No tenemos que tener especial cuidado cuando hay antecedentes familiares. ¿Bien? Entonces viene ahí con su bultito, que van a decir: señora, hay que tomar una medida de precaución. Tenemos que realizarnos una mamografía. En muchos casos resultan no cercanos porque se asesoramos de que está cerca. ¿Ya? No se asusten. Porque si le dicen que es un tumor maligno, pues no va a volver, se va a ir a su casa y al chamán. Ya ni siquiera se va a internar, ¿cierto? No va a tomar otras medidas que pueden ser beneficiosas para el cerebro. Muchos tumores estomatosos son fáciles de tratar, pero se va a ir a despedir de su familia, no sé, 3 meses después va a complicar. ¿Ya? Además, todo el factor psicológico de que te digan que tienes cáncer, ¿no? No todos los cánceres son muy severos. ¿Ya? Entonces, lo primero, mamografía. Se le toma la mamografía, se ingresa a la reconsulta. Tiene alteraciones con la formación de masas a nivel del parénquima globular. ¿Qué le van a decir? Definitivamente, señor, usted tiene cáncer. No. Hay una prueba más que se tiene que hacer: biopsia. Se identifica la biopsia, las pruebas asociadas a anatómicas y patológicas del cáncer neoplásico lobular. Ahí recién se toman medidas. Ya se le puede decir a la señora: tiene usted un proceso neoplásico, tenemos que hacer tratamiento. Pero es multidisciplinario, no se hace solos, ustedes no pueden hacer solos. Tienen que tener siempre de dos partes, ¿no es cierto? Contención. Contención familiar y contención psicológica por su parte, no psicológica, para evitar que esto se sobredimensione. Porque también los tumores, aunque sean malignos, si están identificados de manera precoz, se pueden tratar. ¿Ya? Aquí la clave es diagnóstico. Todas las pacientes que tienen masas, sobrecrecimientos, enrojecimientos, procesos inflamatorios, todas ellas se tienen que realizar mamografía. De hecho, hay una ley nacional que establece que todas las mujeres tienen que realizarse mamografía y colposcopía por año.
cosa que no se cumple por lo previamente dicho, el factor idiosincrático. Hay mucha vergüenza. Actualmente el poco tacto de los médicos hace que esto sea difícil, sea complicado, porque muchas mujeres se guían por lo que les han dicho. Si les tratan mal a un grupo entero ya no van a asistir al médico, ¿no es cierto? Por eso hay que tratarlas bien. Piensen que son como si estuvieran ustedes hablando con sus familiares. Hablen siempre con ellas de la manera más cautelosa y más respetuosa posible, ¿ya? Entonces, hay algunos parámetros en la maternidad. Obviamente, les estoy diciendo, no son preponderantes, no quiere decir, caramba, señora, usted puede tener cáncer. No se dice eso. La mastalgia, dolor, la glándula mamaria, la mastodina, proceso de la mastitis, proceso inflamatorio de la glándula mamaria, la teorea, que es cuando sale una secreción blanquecina, una secreción serosa del pezón, los nódulos, las masas palpables, más en el caso de los varones, ¿no? Son cuadros que nos pueden guiar hacia la existencia, ¿no?, de un cuadro patológico. ¿Ya? Y aquí hay un cuadrito que ha establecido dicho Robbins. En el libro de Robbins se encuentra este cuadrito. ¿Ya? Estos son los motivos de consulta más frecuentes que van a consulta en Estados Unidos. ¿Ya? Las mujeres, en la mayoría de los casos, van por nodulaciones. En otros casos van por dolor. En otros casos van por telorea y por masas palpables. Aquí tenemos un cuadro comparativo. ¿Cómo se puede identificar la posibilidad de un proceso neuronal? No es pues, la clínica no manda esto. Lo que manda es diagnóstico imaginológico. Porque solamente menos de un 2% de los casos asociados al dolor es cáncer. El 98% restantes otras causas que no son tumores. En el caso de la teología, también 2% es cáncer. El otro 98% de los casos no es cáncer, puede ser un proceso inflamatorio vital. Puede ser enfermedad de Paget, puede ser hipersecreción por aumento de la producción de prolactina, etcétera, etcétera, etcétera. Los cambios inflamatorios tampoco, menos del 2%, son 1%. ¿Ya? La masa palpable es la más preponderante, pero tampoco es diagnóstico. Menos de un 25% son tumores en cáncer. En esos casos son abscesitos, son lipomas, son lipomas. ¿Ya? La forma en la cual se puede identificar siempre va a ser mamografía. Por eso todas las mujeres que vienen con operaciones a nivel de glándula mamaria se tienen que hacer mamo. No se tiene que minimizar ni sobredimensionar. Si viene con esto, si estoy diciendo, caramba, ninguno de estos es cáncer, pues, entonces si les dijera eso, pues lo que estaría haciendo es minimizar. No, tenemos que quitarnos la duda, eso se lo dice a la mamá. ¿Bien? Y tampoco decirle a la señora, que usted tiene aquí un nódulo, tiene cáncer, no sé si sobredimensiona tanto. Ya. Claro, ¿lo ve? Vamos a ver algunas alteraciones asociadas a la glándula mamaria. Aquí tenemos un proceso inflamatorio que va a desencadenar un proceso de cicatriz. Los procesos inflamatorios de la glándula mamaria pueden ser tanto por procesos autoinmunes como la enfermedad de Paget, no pueden ser reacciones por cuerpo extraño. Son muy frecuentes, en especial en el proceso de la lactancia. Se producen abscesos cerca de la zona del pezón. Esto es por mala técnica de la lactancia. Por eso ustedes también, cuando están en ginecología y pediatría en especial, van a revisar qué técnicas o cómo van a poder guiar a las mujeres para dar correctamente de lactar a sus bebés. ¿Ya? Estos tienen características asociadas a procesos inflamatorios, o sea, tienen tumor, rubor, dolor, pérdida de funcionalidad, tienen edema, dolor y hipersensibilidad focal. Lo que hacen estos procesos es que impiden el proceso de lactancia durante el tiempo, entonces hasta que esto sane, pues evidentemente hay que disminuir el proceso de la lactancia o dar que la mujer le dé en la otra mama la obsesión de cierta, ¿ya? O tal vez guardar la leche con un dispositivo de mamilas, ¿no?
así, porque esto va a tardar en sanar, tarda en sanar al menos unas 2 semanas, ¿ya? Y controlar de manera frecuente es de hecho de que esto no se sobreinfecte, porque va a ser una solución de continuidad. Si la mujer sigue dando de lactar con esto, aparte de que le va a dar dolor, va a producir un proceso oxidativo con predominancia en proceso infeccioso y puede desarrollarse un absceso inflamatorio con una clásica presentación de pustulación y puede infectar al bebé también. Pues, hay que tener cuidado. Esto es la mama con un proceso inflamatorio de este tipo. Hay que evitar que siga dando de lactar, ¿no? Porque puede repercutir en el estado de salud del bebé también, ¿ya? La primera causa es esta. Como podrán ver, si ven esto, ustedes van a decir, caramba, le haré una mamografía. No. Un proceso oxidativo asociado a la lactancia. Aquí tenemos unas neoplasias estromales. Antes de entrar a la patología que vamos a ver las neoplasias. Acá vamos a ver. Las neoplasias estromales pueden ser benignas o malignas. Las benignas más clásicas son los hemangiomas y los linfomas. Hoy también tienen tejido adiposo, como tenía en OVA, ¿qué quiere decir? No benignos, solamente sobrecrecen, pero son células normales. Son células que no tienen ninguna alteración en el proceso de diferenciación. Los angiomas van a ser bombillos vasculares neoformados que se desarrollan ahí por un factor genético alterado, una masa vascular que puede desencadenar hemorragia o nada más, ruptura vascular. Y por otro lado tenemos el lipoma, que básicamente va a ser una masa bien delimitada, un nódulo incluso ovoideo circular, que se va a encontrar en una zona específica. Por eso se toma la mamografía, se ve la masa, se hace biopsia, el lipoma se puede extraer sin riesgo de que esto desencadene ningún trastorno asociado a la neoplasia maligna, ¿ya? Puede ser tanto intralobular como interlobular, puede ser en la zona cercana hacia los lobulillos o en la zona entre los lobulillos, o puede desencadenarse en la zona entre los ductos, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos aquí dos procesos neoplásicos. En nombre son benignos, pero en gravedad son malignos. Es el fibroadenoma benigno y el tumor fibrosis. En el caso del fibroadenoma benigno, como estamos viendo acá, es un sobrecrecimiento del estroma interlobular. Trae acá. ¿Y qué hace con el lobulillo? Miren, aquí está el lobulillo, aquí está el lobulillo. ¿Qué pasó? Se ha aplastado. Miren cómo era el lobulillo en el anterior. El lobulillo tenía su propio espacio, ¿ven? Ahí tenía su propio espacio, ahí está. Pero el estroma, en este caso, en el fibroadenoma benigno, crece y empieza a comprimir el lobulillo funcional. Por lo tanto, este queda aplastado. Y aquí estamos viendo el resultado. Se aplastó por crecimiento del estroma. Ese es el fibroadenoma benigno, por sobrecrecimiento de fibras de colágeno asociadas al tejido glandular. El otro es más severo, este es grave, el tumor fibrosis. En este caso, revienta la mama mamaria, explota. ¿Por qué razón? Crece desde el centro y el lobulillo no lo comprime hacia adentro, lo exterioriza, lo saca hacia afuera. Crece desde el centro y lo saca. Es de crecimiento maligno. Crece, es de crecimiento rápido. Crece, forma un proceso oxidativo. Pero, incluso en muchos casos, el tumor fibrosis puede ser asociado a un tumor maligno porque también puede ser metastizante. ¿Ya? Pero, en síntesis, de acuerdo a su característica etiopatogénica, es un tumor benigno con sobrecrecimiento epitelial, sobrecrecimiento estromal nomás, ¿ya? Tenemos entonces dos tumores que son malignos, pero que son con composición benigna en tejido mamario. ¿Cuáles son? Tumor fibrosis, fibroadenoma benigno. Tenemos también alteraciones tumorales benignas, solamente benignas que son bien delimitadas, que no producen alteraciones funcionales nada más que compresión mecánica.
lipomas, el proceso observativo que se desarrolla la glándula mamaria. ¿Está? También tenemos un proceso de hiperqueratinización del pezón, del conducto ductal del pezón, que se va a llamar la enfermedad de Paget. Que también nos voy a preguntar en el examen. ¿Bien? ¿Está acá todo claro? En la siguiente clase vamos a llevar los tumores más complicados.